Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Entonces la idea es, yo creo que todavía no tienen preguntas porque ya, ahora sí avanzamos un poco y ya tenemos para hacer algunos ejercicios, pero si tienen preguntas, eh, quería mostrarles un par de temas antes, y si quieren las hacemos ahorita, así le damos más tiempo a la gente. ¿Qué les parece? O las resolvemos de una vez. Me parece bien más tarde, profe. ¿Sí? Listo, Felipe habló por todos. Entonces, déjenme les comparto la pantalla y les cuento un par de cosas que son como interesantes sobre la teoría de grupos. Entonces, pues me imagino que ya han empezado a ver los videos y ya están trabajando como en los ejercicios que están ahí en las lecturas. No sé si han tenido dificultad con eso. La idea es, como todavía no hemos avanzado sobre ejercicios, ya no les he dicho cuáles hacer. La idea es que tomemos algunos espacios también para ver para qué nos sirve esto que estamos y para entender un poco mejor lo que estamos haciendo. Aquí dice, yo he tenido dificultades. Cuéntame, Michael, antes de que después se angustie Michael. Cuéntame. Que yo no sé qué No, pues, profe, o sea, pues problemas internos en mi casa y los fallos de conexión. He tenido una conexión muy intermitente. Ah, ok. Pero ¿ha podido acceder a los videos de YouTube o no? Los tres primeros sí, eso sí, Ah, bueno, más o listo. menos. Entonces, yo voy a ver entonces si los dejo también en otro lado como para que los puedan descargar y verlos como offline, aparte de lo de YouTube. O si no, les busco algo para que puedan hacer descarga de esos piratas de YouTube, que uno puede bajar a veces los videos. Si no, se los dejo en algún otro lado. Creo que es más difícil. Porque si la conexión está intermitente, no sé qué otra solución se puede dar. Es dejarlos en algún lado y que cuando tenga señal los pueda bajar. Fully Listo, profe, Mega dice muchas acá. gracias. SnapTube, no lo conozco. Fully Mega sí, pero SnapTube, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? SnapTube es como un YouTube, pero tiene la opción de descarga. Ah, ok. Ah, entonces lo subo ahí o qué? No, pero YouTube es más chévere. Listo, voy a ver si lo subo entonces a los dos lados. No, SnapTube se profe, es llama. que Snapchat es el mismo YouTube, o sea, es una plataforma para poder descargar los videos de YouTube. Ah, listo. Entonces, Michael, si le puede de pronto mirar, o yo le echo una cacharreadita y les pongo ahí como la información. ¿Listo? Yo Yo creo que. tengo para que la aplicación gratis para el celular, si algo. Listo. Ahí nos las compartimos. Ahí recuerden que hay un grupo de WhatsApp. Compartámosla y si lo pueden bajar por ese lado, pues ya eso nos ayuda harto. ¿Listo? Y nos ayuda a todos. Bueno, entonces quería contarles algunas cosas. Yo sé que el tema es un poquito abstracto, pero pues es la gracia del tema. Entonces, eh, he hecho una presentacióncita acá chiquita para que revisemos un par de cosas. Entonces, para los que vieron la última charla, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hablar hoy de cuadrados latinos y eso, porque es importante y porque es bonito saberlo. Y pues es una de esas cosas que uno dice, wow, no sabía. Entonces, esto de acá es un vitral que construyeron en honor a un estadístico de principios del siglo pasado que se llama Fisher. Y uno se pregunta ni qué tiene que ver un vitral con un estadístico. Resulta que estos patrones de acá de colores son muy, muy particulares. Eh, de hecho, em, esto se lo construyen en honor a Fisher porque Fisher utiliza una idea similar que se inspira en estos patrones para hacer diseño de cierto tipo de experimentos que tienen mucha aplicación en agricultura. Entonces, digamos que lo que hay por detrás acá se puede usar para, por ejemplo, analítica de datos. Pero vamos al asunto. Cuando nosotros vemos este vitral de acá, ¿alguien me puede decir qué podemos observar? Alguien, algo como curioso, ¿no? Primero hay unos colores, ¿cierto? ¿Cuántos colores hay acá? Diferentes, por cada fila, por ejemplo, de este vitral. Uno, este es morado, azul, verde, ¿cuántos hay? Cuatro, 6. 7. siete colores, Siete, ¿cierto? siete. Siete colores, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué se da cuenta cuando ve el vitral? Si uno lo ve por filas, uno dice, bueno, hay siete colores. Pero si ve la segunda fila, uno se da cuenta que, ¿qué cosa de la primera respecto a la segunda? Pues que es un cuadrado latino, ¿no? En grandes rasgos. Bueno, pero pues digamos, no todo el mundo sabe que es un cuadrado latino, pero
¿Qué particularidad tiene las dos filas de este vitral cuadrado latino? Que no repiten colores. Que no se repiten colores por Las columnas. Por columnas. filas o por columnas, o por columnas solamente. Ni por fila. Ni Ni por por fila ni filas por columna. ni por columnas, ¿cierto? Entonces, esta es un arreglo con una particularidad bien interesante, y es que no se repiten colores en este caso ni por filas ni por columnas. Entonces, digamos que esa es una particularidad como curiosa, ¿no? ¿Alguien me puede decir dónde usamos o dónde hay cuadrados latinos usualmente en el periódico? El Sudoku. En los sudokus. En el Sudoku, ¿cierto? El Sudoku, de hecho, ahorita vamos a ver si podemos jugar un poquito con eso. Y nos vamos a dar cuenta que los cuadrados latinos, una primera aplicación que aunque ustedes digan es muy tonta, sirve para hacer juegos. Nos vamos a dar cuenta también por qué tiene sentido eh, jugar en Sudokus y porque hay muchos Sudokus. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista computacional e inclusive desde el punto de vista de ocultamiento de información, de cómo yo oculto la información. Entonces, esto es chistoso porque pues algún artista le termina haciendo un homenaje a un estadístico, de hecho muy reconocido, que es Fisher, de los discriminantes lineales de Fisher. Y aquí a este lado tenemos más arte, y ese arte pues también cumple con las reglas que ustedes estaban diciendo. En este caso tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 colores diferentes, y miramos por filas y miramos por columnas, y ni por filas ni por columnas se repiten los mismos elementos. Ya lo dijo el compañero, a esta estructura la llamamos, o a esta matriz, en realidad es una matriz cuadrada, la llamamos un cuadrado latino. De hecho, aquí esta es un cuadrado latino pintado por el pintor suizo, como se diga ese nombre, con esta cosa de acá, y se llama la pintura. Grupos complementarios formados por 6 sistemáticas horizontales de color. Así se llama la pintura, ¿no? Y es de un artista. Em, y básicamente lo que recoge es un cuadrado latino. El orden, en este caso, se refiere al número de filas o columnas que tengamos en esta matriz. ¿Listo? Entonces, digamos que esta estructura computacional o algebraica es una estructura muy interesante, y nos vamos a dar cuenta por qué. Eh, Listo, entonces, como siempre hay un enlace entre las matemáticas y el arte, y aquí hay un ejemplo en dos vías, ¿no? Un artista haciendo arte con matemáticas, y un matemático recibiendo honores por parte de un artista en este vitral. Listo, entonces, ok. ¿De dónde viene la idea de los cuadrados latinos? Ustedes saben que esto, la matemática que nosotros hacemos es una matemática que tiene raíces en, en los árabes, en los chinos. Realmente la matemática que conocemos en Occidente, excepto por la de los últimos 2, 3 siglos, es una matemática que se importa durante la época del 1200, el medioevo. Los curas la traen, todo lo que tenía que ver con las cruzadas, toda esa interacción cultural, terminó trayendo los números y junto con ellos las matemáticas. Entonces las matemáticas originalmente pues arrancan esa allá en ese otro lado, ¿listo? Entonces, en particular, en Arabia y en toda la zona, digamos que del Lejano Oriente, si ustedes han tenido la oportunidad, más adelante tienen la oportunidad de ir, se van a dar cuenta que está la religión, ¿no? Está el Islam. Y el Islam tiene una gran carga geométrica. Si uno va a una mezquita, pues va a haber un montón de patrones en los techos y pinturas parecidas a estas de acá. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que estábamos haciendo? Pues ellos, digamos que tenían una interpretación simbólica muy rica alrededor de los números. Y de hecho, pues esta frasecita acá es curiosa, ¿no? En, allá hay amuletos, hay talismanes, hay numerología, hay un montón de cosas que créanlo, pues ustedes pueden creer o no en que eso sirve o no sirve, pero en realidad eso tiene unas bases que son muy ricas desde el punto de vista matemático. Entonces, en esa época, a los cuadrados latinos, a estas estructuras de acá, se les relacionaba con los planetas, con alquimia, con la magia, la astrología, la numerología, y de hecho se podían hacer amuletos que buscaban sanar utilizando estas estructuras de acá. Entonces, este es un cuadrado latino que aparece en este libro que aparece publicado por allá como en el año 1200 algo. Se llama El Sol del Gran Conocimiento. Este es el nombre de Alá.
Y aquí tienen un cuadrado latino donde los símbolos que se representan acá corresponden a letras del nombre de Alá. Y lo que tenemos acá es que ninguna letra se repite por filas ni por columnas. ¿Listo? Entonces, digamos que en este caso había un interés, no sé si religioso, tal vez sí, de desarrollar ese tipo de matemática, y es curioso ver que esto no necesariamente es nuevo, ni que esto tiene un origen occidental, ¿no? Cuando uno revisa la literatura, pues los cuadrados latinos, el nombre latino se le da es porque Leonard Euler, el príncipe de las matemáticas, empieza a hablar de cuadrados latinos y hacía, eso es como un puzzle, ¿no? Como cuando ustedes les ponen el sudoku. Entonces uno puede armar cuadrados latinos y él utilizaba letras del alfabeto eh, eh, latín y después utilizó letras del alfabeto griego y hizo los cuadrados grecolatinos, que son otro tipo de cuadrados. Se relacionan con estos, pero digamos que por eso se llaman latinos. ¿Alguien tiene algo que decir ahí? Bueno, listo. Entonces, si alguien sabe más de esto, tiene comentarios de esto, pues bienvenido, ¿no? Ahora el micrófono y simplemente me interrumpe. Entonces, estas estructuras de acá son curiosas, ¿no? Porque, digamos, aquí yo usé colores, pero aquí yo usé símbolos o símbolos por este lado. Estos son unos aretes si no lo habían visto. Eh, y el asunto es que lo que importa no es la letra que esté allá adentro, sino el orden en el que estén los colores o las letras. Y eso es importante porque a nosotros durante el curso no nos va a interesar los símbolos con los que estemos trabajando o los elementos dentro de los conjuntos con los que estemos trabajando, sino lo que podemos hacer con esos elementos y los resultados de esas operaciones que al final son otros símbolos. Y esa es la estructura algebraica que uno quiere explotar. Y ese es el álgebra, la manipulación de los símbolos. ¿Listo? Entonces, esto de nuevo no es nuevo. Euler gracias a Euler le pusieron el nombre. Y hay un montón de historias alrededor de esto. Esto es un tema bien, bien chistoso y bien bonito para que. Entonces, esto también tiene sus bases religiosas, ¿no? Ustedes saben que la matemática se combina mucho con la religión. Eh, y hay un libro se llama Ars Demonstrativa, ¿no? Y básicamente aquí se construyen cuadrados latinos de tamaño 4, ¿no? Que es Ignis, Aer, Aqua y Terra. Los elementos, ¿no? Los elementos, ¿cierto? Entonces, ahí dice arriba la primera figura de los elementos. Espere, buscamos acá que no los. Ok. La geometría está también presente en el occidente desde la antigüedad. Sí, por la influencia de los griegos, pero a mi gusto era más chévere esto. De hecho, después nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que las estructuras de grupo también aparecen bueno, acá, pero para que lo sepan, también aparecen en el arte precolombino, aquí en América. Y que hay trabajos hasta de profes colombianos de ahí de la universidad, que ya murieron, que trabajaban haciendo cosas de esas, como medio raras, pero ahí funcionaban. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos cuadrados latinos que explicaban la interacción entre los elementos y cosas de esas. Una primera pregunta que uno se puede hacer acá es, ¿cuántos cuadrados latinos de orden 4 puedo yo generar? Aquí están todos los cuadrados latinos de orden 4. ¿Alguien me puede decir? Saquen una hojita y echen número. ¿Cuántos cuadrados latinos de orden 4 yo puedo escribir con 4 elementos? Ya sea que esos elementos sean los elementos, aire, tierra, agua, ¿y cuál es el otro? Fuego. Ignis, air, aqua y terra. O puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser amarillo, verde y azul, o pueden ser. Creo que es tantas permutaciones entre filas o columnas haya, ¿no? Por acá dicen 24. Entonces, cada que pongamos un número, pues vamos a abrir el micrófono o poner por qué 24. Esos números no tienen que salir de algún lado, ¿no? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer, que de hecho ahorita nos vamos a hacer un poco más seria, es ¿cuántos cuadrados latinos puedo generar para una matriz de tamaño n? Entonces, aquí un compañero nos decía, ¿cómo era? Las permutaciones que yo puedo tener y qué más hacía. Qué pena le interrumpí. Son tantas permutaciones entre filas y columnas haya. Esa es la cantidad de cuadrados latinos que se pueden obtener
de un cuadrado latino de un cuadrado de latino. De hecho, esa NFLs. es una pregunta interesante que tiene implicaciones desde el punto de vista computacional. Y entonces vamos a dar cuenta que esos números no son triviales y crecen de una manera grande, precisamente por el hecho que dice Daniel, que por detrás hay permutaciones. Por acá José David dice que son 6 cuadrados latinos, mientras que Cristian dice que son 24 cuadrados latinos. Eh, Ah, eh, por, yo digo que son ujú. 6 porque es que 24 es la cantidad total de permutaciones que tiene mi conjunto. Y en un cuadrado latino tienen que haber 4 de esas permutaciones, o sea, 24 dividido 4. Tienen que haber 4 de esas permutaciones. ¿Y cómo garantiza que en las siguientes filas no se repita? O sea, Porque son de las permutaciones. O sea, yo tengo 24 ujú. permutaciones en total. O sea, de ese conjunto simplemente tendría que sacar 4 de ellos. Ok, Aunque bueno, eso sería una también, puede ser una combinatoria. Entonces puede ser 24 combinado 4. 24 combinado 4, ya son muchas, ¿no? Ahorita vamos a ver de pronto algo que nos va a dar luces. Porque 24 combinado 4 ya es grande. Yo pienso que al menos 24, dice. No, Bueno, con 4 uno se lo imagina, pero si yo les digo un cuadrado latino de 2 elementos, 12, 1 y 2, eso es mind blowing, ¿no? Eso como que ya no es tan obvio sacarlo. Aunque esas cuentas son interesantes per se, ¿no? Em, por lo menos si uno quiere hacer un amuleto de un cuadrado latino de orden 24. Listo, entonces, ese es otro tipo de preguntas que uno se hace en matemáticas, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿De qué tipo son? ¿Las puedo clasificar? Ya en computación uno se pregunta, bueno, da una tabla de esas, eso es un cuadrado latino. ¿Cuál es el esfuerzo computacional de averiguar un cuadrado latino? Y esas son las cosas que, digamos, que le suman la computación a la matemática para que el problema se haga interesante. La parte algorítmica, la parte de, yo tengo un cuadrado latino con espacios acá, ¿cómo lo completo para que sea cuadrado latino? Nos vamos a dar cuenta que preguntas como esas, que parecen muy ingenuas o, o muy abstractas, van a tener sentido. ¿Listo? Entonces, chévere, ¿no? Entender que las cosas que estamos haciendo no están tan alejadas de la realidad y de hecho tienen mucha más historia que muchas de las cosas que hacemos diariamente. Esto es simplemente una nota respecto a que los cuadrados latinos existen con colores, existen con números, existen con letras del nombre de Alá, pero al final terminan siendo lo mismo, ¿no? Si yo construyo una correspondencia entre los colores, por ejemplo, al amarillo lo llamo 1, al naranja lo llamo 2, rojo 3, azul oscuro 4, azul claro 5 y verde 6, pues cada que aparezcan estos colores acá, por ejemplo, el 6 apareció acá, es verde, apareció acá, apareció acá, apareció acá y apareció acá. Entonces, en realidad los símbolos no nos importan tanto. De hecho, hay algo que es muy curioso y es que yo puedo construir una función, una biyección entre los colores y los símbolos y a través de esa biyección, la acabé de decir, ¿no? Amarillo 1, naranja 2, ta 3, ta 4, ta 5. Yo puedo probar cosas acá y a través de esa biyección probar cosas acá. Entonces, digamos que una idea parecida a la biyección es algo que vamos a estudiar posteriormente dentro de los grupos y eso se llaman isomorfismos. Nos vamos a dar cuenta que los isomorfismos son súper importantes porque nos vamos a encontrar eh, con estructuras algebraicas que se puedan representar como cuadrados latinos que parecerían no parecerse en nada. Piensen ustedes en los grupos generados por por un subconjunto finito de los complejos y las rotaciones. Es una cosa que tiene que ver los complejos con las rotaciones. Pero se da cuenta uno que si encuentra la biyección adecuada, uno puede probar cosas sobre los complejos o en las rotaciones o sobre las rotaciones en los complejos. Y no solo probar, sino hay cuentas que salen más rápidas en un lado que en el otro. ¿Listo? Entonces, esa idea de poder construir funciones que nos lleven de un lado al otro y probar cosas en el lado que yo quiera, es súper poderosa y tiene que ver con la noción de isomorfismo. Entonces uno puede construir isomorfismos para lo que se llaman los grupos, que me imagino que ustedes ya revisaron en las presentaciones. Listo, entonces, digamos,
Una pregunta que uno se podría hacer aquí es, bueno, y si si este conjunto fuera infinito, yo puedo seguir hablando de cuadrados latinos, ¿cómo se ve eso? Pero bueno, es otra pregunta. Entonces, una pregunta también muy en el orden computacional es hacer un desordenamiento, dice el compañero. ¿Cómo se hace como un desordenamiento? ¿Listo? El compañero está tocando un punto interesante y es, bueno, ¿y yo cómo hago para construir un cuadrado latino? ¿Yo puedo hacer un algoritmo que me construya todos los cuadrados latinos? Pensemos en esa pregunta. Es una pregunta muy de nosotros de Computer Science. Eh, Listo, entonces ya me dan un cuadrado latino o me dicen, bueno, haga por lo menos un cuadrado latino de tamaño 5 por 5. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Alguna idea? Estas cuentas que ponen acá que puso Yael son cuentas para saber cuántos hay. Pero yo estoy preguntando por otra cosa. Yo estoy preguntando por un procedimiento algorítmico para que me digan cuáles son. ¿Cierto? Entonces, aquí Julio puso una idea. Dijo, corrimiento por columna o por fila. Listo. Entonces lo primero que yo puedo hacer es, yo numero cada una de las entradas de la primera fila. Entonces, en este caso son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando un cuadrado latino, eh, bueno, yo fijo una secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando en la primera fila del cuadrado latino aparecen los números de la secuencia que yo fijé, yo digo que el cuadrado latino se encuentra en forma estándar. Este, por ejemplo, se encuentra en forma estándar respecto a la secuencia 1, 2, 3, 4, 5. Pues básicamente que yo le doy una secuencia y la secuencia aparece en la primera fila. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, yo necesito que en la siguiente fila no aparezca un color en la misma columna o en las columnas, un color que ya estaba repetido. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo quiero que no aparezca el 1 acá, pues yo pongo el 1 en otro lado, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer aquí es un corrimiento. ¿Sí o no? Un corrimiento circular. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, el 1 que estaba acá, corre hasta acá. ¿Sí lo ven o no lo ven? Aquí quedó el 1. El 2 que estaba acá, corre hacia el 1, llena ese espacio. Bueno, aquí lo hicimos hacia, ¿cuándo? ¿Hacia dónde? ¿Alguien me ayuda? El 1 quedó acá. El 2, sí, corrió hacia la derecha, hacia la izquierda. El 3 corrió hacia la izquierda. El 4 corrió hacia la izquierda. El 5 corrió hacia la izquierda. Claro, como la secuencia está ordenada, y así no estuviera ordenada, un corrimiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Si ven el 1, imagínense aquí una flechita. Pasó la flechita acá y ¡pum! Quedó acá. Ahora el 2, la flechita acá, la flechita acá, la flechita acá y la flechita acá. ¿Listo? Entonces, claro, como yo ya hice los corrimientos y yo garantizo, digamos que esa es mi hipótesis, que no hay ningún color igual en la primera fila, entonces, como yo corrí, no se va a repetir ese color con la columna, con la fila anterior. O sea, por ejemplo, el 1 no va a estar acá porque se supone que ya lo corrí. El 5 no va a estar acá porque se supone que ya lo corrí. Este no va a estar acá porque ya lo corrí y ya lo corrí. ¿Listo? ¿Qué haría para generar la tercera fila? ¿Alguien me puede decir? ¿Correrlo también? Volverlo a correr, ¿cierto? ¿Qué argumento me garantiza que cuando lo vuelva a correr no voy a tener un color arriba que sea similar o el mismo color? Pues es que también antes se van corriendo, lo que hace que quede, digamos, como en esa forma diagonal. Ok, pero tratemos de refinar. Parte de lo que tenemos que hacer en el curso es aprender a construir argumentos, o sea, que nos quede algo del curso. Construyamos un argumento un poco más sólido, uno que diga, bueno, algo con un poquito más de matemáticas que nos permita escribir una pruebita de que haciendo esto vamos a construir un cuadrado latino. A ver, ayúdenme a construir esa prueba. Profe, Dígame. ¿no sería porque, pues si lo vemos como una matriz, eso está Ujú. escalonado, ¿no? O sea, las diagonales, cada una corresponde a uno de los números. Sí, Por lo que se da cuenta ahí, el 5 es la diagonal principal, el sí. 4 es la diagonal superior, el 3 es la superior, el 2 es la superior a la del 3 y el 1 está en la esquina. De esa manera nos podríamos dar de cuenta que por muchas rotaciones que hagamos dentro de esa matriz,
si la rotamos corriéndolo siempre una posición hacia la izquierda, en este caso, ¿no? Porque creo que daría lo mismo si fuera una posición a la derecha, solamente se reflejaría la diagonal. Nunca van a quedar uno igual encima del otro. Listo, listo. Por ahí va la construcción, pero yo quiero un argumento de pronto un poco más inductivo. O sea, y ese se parece mucho al argumento que me estaba dando ahorita Juan Diego, ¿no? Que nos queda como esas diagonales escalonadas. Pero como, por ejemplo, si yo les pongo esta tarea, yo les digo, bueno, prueben que la rotación circular de la primera fila ordenada, de un cuadrado latino que está ordenada en forma estándar, si yo hago en cada una de las filas una rotación circular hacia la izquierda, entonces esa rotación circular, entonces em, esa rotación circular termina en un cuadrado latino. ¿Cómo probarían eso? Simplemente esbocen Pues, la prueba. ¿Qué me dirían para hacer la prueba? o sea, es que siempre la siguiente fila va a quedar, digamos, el número que tomamos una posición adelante, ¿sí? Sí, Pero entonces, en el caso en que, por ejemplo, ese cuadrado tiene 5 filas y 5 columnas. En el sí. caso, digamos, que tuviera ya 6, pero solo, bueno, perdón, o sea, 6 filas, pero las mismas 5 columnas, ahí ya no se podría. Pero, Porque pero, pues a pero, la sec- pero, pilas porque lo que porque yo quiero que piensen es más como en términos un poco más, como pensaría un matemático. Yo lo haría por Puede, contraejemplo. bueno, entonces dígame el argumento cuál es. Pues lo que quiero probar es que al rotar todas las filas hacia la izquierda o hacia la derecha, pues no va a haber un cuadrado latino. Hago la prueba como esto tiene 5 filas y 5 columnas, pues Ujú. hago 5 pruebas y me doy cuenta que todos son cuadrados latinos, entonces pues, eh, o sea, todas son cuadrados latinos, entonces mi hipótesis principal es que no hay cuadrados latinos al hacer esa rotación, entonces como hay contradicción en la afirmación de que al hacer una rotación hacia la izquierda o hacia la derecha de todas las filas, hay un cuadrado latino. Ok, No sé si listo. se... Pero digamos que el core de la prueba que usted propone es hacer el cálculo de todos los cuadrados latinos, que está bien. Vamos, me parece Sí, que está bien. Así está por, bien. Diga, siga, por tranquilo, n termine. filas. O sea, hago la prueba de las n filas para hacer el contraejemplo. Pero, ¿cuál contraejemplo? O sea, el contraejemplo es que si yo roto todo hacia la izquierda, Sí. no, no qué, no sé, es que el argumento de contradicción, la hipótesis es que si yo roto todo hacia la izquierda o hacia la derecha, no va a haber un cuadrado latino, pero como lo estoy rotando las n filas que tiene el cuadrado, me estoy dando cuenta que todas son cuadrados latinos, entonces pues Ok, es algo ahí así hay, como, supongamos que roto y no tengo un cuadrado latino. sí, Entonces después hago un programita que me haga todos, me saque todos los cuadrados latinos y me doy cuenta que efectivamente todos los cuadrados que saco al hacer esa rotación son latinos. Entonces no puede existir un cuadrado que no sea latino al rotar. Es algo como por ahí, creo. sí. Listo. Digamos que aquí hay más ideas, déjenme revisarlas. Si tenemos el elemento y si hacemos un corrimiento a la izquierda, se hace la biyección con la misma fila empleando n con n más 1. Si se hace con todas las filas, las columnas quedarán como n con n más 1, abajo n con n más 2, 2 con 1. Ok, listo. ¿Y qué más, Julio, ahí? No entiendo. Pero digamos que la idea con esto es que pensemos más en el rol de lo que nosotros podemos hacer en computación para resolver estos problemas. Déjenme les muestro Profe, una... Dígame, dígame. yo tenía pensado hacer como, en vez de una operación, bueno, en vez de hacer la operación cíclica de mover el dato como en un arreglo, hacer más como una operación matemática que me diera el mismo resultado. Entonces, en este caso, yo me puse a pensar que si yo le sumo a 1 a cada resultado Ujú. o bueno, si le saco el módulo 5, pues al final voy a hacer haciendo como esa rotación, ya que digamos, Sí, 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 de hecho esa idea es interesante. Pero ¿cómo entonces lo pues va a formalizamos llegar, más?
Entonces, pues llegaría al punto de que digamos, bueno, un cuadrado latino es un cuadrado, o sea, tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Sí, Entonces, yo puedo argumentar que, bueno, mi módulo va a ser de tamaño n, que es el tamaño de mi cuadrado. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a sumar, va a ser imposible que me quede un número repetido al aplicarle el módulo. ok, ok, listo. Y como eso sucede en cada iteración de esa operación, pues al final el cuadrado no va a tener ningún número repetido en la misma fila. Listo, listo, listo. Entonces, les voy a pedir un favor a todos. Veamos, esa no es quiero que para este cuadrado latino de 5 por 5 esbocen una prueba. Yo quiero ver cómo están ustedes en su... O sea, puede ser el argumento que dijo el compañero, puede ser otro, pero que se vea bonita, que se vea una cosa de... ¿Qué tienen que aprobar? Lo primero que tenemos que decir. Listo. Entonces, supongamos que tenemos una matriz con 5 por 5 elementos y la primera matriz aparecen los números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tienen que aprobar que si yo lleno las filas en un algoritmo, haciendo una rotación a la izquierda de cada uno de sus elementos, de cada uno de los elementos de la fila anterior, entonces yo voy a tener un cuadrado latino. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer por punticos. El que quiera lo hace, el que quiera no lo hace, pero pues me lo envían y yo reviso algunas. ¿No? Voy a revisar algunas ahí revisadas al azar, pero la idea es que ustedes se sienten y lo miren, a ver cómo estamos de argumentos. ¿Listo? Porque eso es importante. Eh, hay que entender cuál es nuestro rol en la computación. Hay unos cuadrados que son primos de los latinos que se llaman los cuadrados grecolatinos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué son cuadrados grecolatinos? Mírenlos y me dicen que es un cuadrado grecolatino. ¿Qué características tienen los cuadrados grecolatinos? ¿Alguna idea? Ya, lo corro esto para acá. Que tienen precisamente esa misma rotación escalonada que tienen el que nos mostró antes en el ejemplo. Son como cuadrados latinos, y perdón, lo estoy mareando. Son como cuadrados latinos, ¿cierto? Ah, cha, 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 cha. Son dos cuadrados latinos, pero que las Ajá. letras, bueno, latinas y griegas no tienen dos parejas iguales, ¿no? Exactamente. No hay dos parejas iguales y de hecho son dos cuadrados latinos. Olvídense de las letras en minúscula. Simplemente vienen las letras en mayúscula y se van a dar cuenta que hay un qué. Un cuadrado latino, ¿cierto? ¿Cumple con las reglas de cuadrado latino? Ah, sí las cumple. Y Y por otro también lado, con ahora las sí miren las letras letras. griegas, ¿no? ¿Señor? Bueno, sí. Es como Las tomar dos griegas. cuadrados latinos y superponer uno en otro. Exactamente. Eso es, como yo tengo, olvídense de estas de acá y miren solo las mayúsculas o las letras greco, como dice el compañero. El alfabeto griego, listo, nos quedan. Y si me olvido las otras y quedan las minúsculas, nos quedan dos cuadrados latinos uno sobre el otro. Entonces, estos son como hijitos de los cuadrados latinos, se llaman los cuadrados greco-latinos, porque pues ahí vienen, usan letras del alfabeto griego y del alfabeto latino, y también se llaman cuadrados latinos ortogonales, o pares de cuadrados latinos ortogonales. Entonces, quiero contarles una historia chévere, y es que Euler había conjeturado la existencia de unos cuadrados greco-latinos de un tamaño particular. Bueno, aquí hay más cuadrados grecolatinos. Si lo quieren hacer, por ejemplo, piensen en las letras cuatro letras de los naipes. ¿Cómo se llama? Ese no es el español, sino el de póker. Y las cuatro palos, ¿cierto? Entonces uno puede buscar las letras y los palos y hacer ahí los dos conjuntos y buscar cuáles serían los cuadrados greco-latinos asociados a esta cosa de acá. ¿Listo? Entonces había una conjetura que está por acá. Una conjetura que había hecho Euler y era sobre la existencia de unos cuadrados grecolatinos de un tamaño particular. Y quería simplemente traer a colación esto de acá que me pareció muy bonito. En 1959, bueno, leamos la conjetura a ver si lo podemos ver. Aquí dice acá. Este es. Esto aparece en el libro de Euler.
Bueno, Euler es uno de los matemáticos más prolíficos del mundo, me imagino que ya lo saben. Which was exercised by sometimes many people involved. ¿Alguien me puede decir qué es lo que dijo Euler acá? Alguien tradúzcame y cuénteme qué es lo que formuló Euler ahí. No, pero es que la está tapando. No lo veo. ¿Quién la está tapando? Ya, ahora sí. Ah, ya. Ah, pero ahí se veía. La pregunta Sí, es que realmente es esta. pensé que había otra palabra. Dice la pregunta. ¿Cómo yo puedo Consiste en ordenar? Sí. arreglar 36 oficiales Ujú. para hacer No, que salen, que están como muestreados. arrastrados, Drawn es que salen de 6 diferentes regimientos. para ser arrastrados de diferentes regímenes, o sea, como de regimientos, Ujú. para que puedan ser organizados en un cuadrado, para que en cada línea horizontal y vertical hayan 6 diferentes oficiales de diferentes rasgos y de diferentes regímenes. ¿Sí ven que esto es un cuadrado latino? Grecolatino, de hecho. Tenemos 36 oficiales, tenemos diferentes regimientos. Y esa es una pregunta que uno se puede hacer. Entonces, había una conjetura alrededor de esto. Y dice que una conjetura es una de esas cosas que uno dice, uy, de pronto sí, de pronto no, digamos que sí. Y esperemos a que alguien lo resuelva después. Entonces, Euler no pudo resolver ese problema, pero en su trabajo demostró que había métodos para construirlos cuando era, ¿qué? Par o impar. Cuando n era odd, impar, Impar. de múltiplo 4 o múltiplo de 4. Entonces, él lanza una conjetura y aquí es cuando aparecemos los computer science. Me parece bonita la cosa ahí, ¿no? Entonces, el problema dura desde la época de Euler hasta que aparecen los computadores. Entonces, vos y esta persona, indio, construyeron algunos contraejemplos que mostraban que efectivamente la conjetura no se cumplía. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo hicieron? Pues programando, haciendo un programita para generar cuadrados grecolatinos que se podían construir bajo, bueno, que básicamente eran ejemplos de cosas que Euler había dicho que no se podían hacer. Entonces, digamos que esto lo pueden leer después ustedes, no hay tanto lío, pero me parece súper bonito porque a veces uno no ve eso, ¿no? El poder también de la computación en la matemática. A veces tú dices, ah, la computación, la matemática, pero la matemática ha ayudado también a la computación ha ayudado a que la matemática avance. ¿Qué hace cada uno? Pues básicamente hacen un ejercicio parecido que me pareció interesante del compañero, es que utiliza el computador para buscar, por ejemplo, instancias o todas las instancias de cierto problema y eso se puede utilizar, por ejemplo, para probar teoremas. De hecho, al principio cuando se concibió el programa de ciencias de la computación, parte del interés de los matemáticos era que formar gente para poder empezar a trabajar desde el punto de vista computacional en la solución de muchos teoremas. Por ejemplo, en teoría de números hay mucha cosa que se resuelve con el computador. ¿Listo? Si a alguien le interesa ese tipo de cosas, hay un curso en matemáticas que lo hace ay, se me fue el nombre. Él fue estudiante de Rodrigo de Castro. Eh, el curso se llama combinatoria y lo pueden tomar los ingenieros, obviamente, pero es un curso súper chévere porque él prueba muchas cosas a través del computador y es un uso así como súper raro de lo que uno está acostumbrado a ver en computación. Eso también es computación y es computación de la buena, de la chévere, ¿no? De hecho, es algoritmia violenta para los que les gustan los retos. Listo, entonces, esto es simplemente una notica de cómo la computación también puede aportar a estos problemas. Listo, ya tenemos como una tareita acá para que echemos un poquito de número y ya nos vayamos desestresando. Listo, entonces, estos son cuadrados latinos, pero hay dentro de los cuadrados latinos, dentro de ese gran conjunto de numeritos, de cuadraditos que uno puede hacer siguiendo esas reglas, existe un subconjunto que se llama las tablas de Cayley. Entonces, Cayley fue el tercer, ahí está, de dónde salió, de dónde era británico, ¿no? Todos ellos estaban formados en Cambridge, o en Oxford, o en esos sitios. Pero fue el tercer matemático más prolífico del mundo después de Euler y tal vez Lagrange. Creo que sí, Lagrange. Eh,
y básicamente es uno de los precursores de la matemática moderna. Y en este artículo que se llama On the Theory of Groups on Depending Symbolic Equation, teta a la n igual a 1. Entonces, él introduce, esto después lo vamos a ver, teta a la n igual a 1 es la idea de que yo roto todo n veces y termino en el mismo punto. Lo que hay por detrás son cuadrados latinos, solo que son subconjunto de los cuadrados latinos que se llaman las tablas de Cayley. Los que vieron ya los videos se habrán dado cuenta que cuando uno tiene un grupo finito, que es un grupo donde el número, donde los elementos que hay dentro del conjunto con el que uno opera es pues finito, yo puedo representar eso con una tabla. ¿Listo? Pero recordemos un poco, ya tenemos la noción de grupo. Recordemos un poco que es un grupo. ¿Alguien me puede decir qué es un grupo ahí? Es un conjunto que tiene un elemento especial E. Bueno, pero primero es un conjunto, ¿listo? Puede ser finito o infinito, Sí. listo. ¿Qué más tiene el Es un conjunto? conjunto ¿Con qué? finito, ¿no? No, finito o infinito. En realidad no importa mucho. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, eso sí, no. El tamaño no importa tanto, sí. ¿Qué más tiene? Un elemento especial E. Espere, antes de eso, ¿qué más tiene? Tiene una operación binaria asociativa. Asociativa y cerrada, ¿cierto? Sí, sí, O sea, toca. Imagínenselo, yo tengo un conjunto de elementos, tengo una bolsa con cositas allá dentro, elementos, y tengo una forma de operarlos. Entonces, es binaria, es decir, coge dos elementos, les hace algo y pum, escupe otro elemento que está dentro de la bolsa. Eso significa que sea cerrada, ¿cierto? ¿Qué significa que sea asociativa? Porque el compañero dijo, tiene que ser una operación binaria asociativa. Eso es del colegio, ¿no? A operado con B, el resultado de eso operado con C, debe ser igual a A operado con el resultado de B y C. Esa es la idea de la asociatividad, ¿cierto? A, ya vemos esta cosita operación, operado con B. Creo que están viendo el... Operado con C es igual a eso. Eso que puso el compañero ahí, me ahorró el tiempo. Listo, entonces uno la ve y dice, eso a mí me lo enseñaron en primaria, ¿cierto? Pero ¿cuál es el sentido de eso de ahí? Eso debe tener algún sentido, ¿no? ¿Y cuándo no es asociativo? Reflexionemos un poco sobre eso porque pues uno lo da por descontado, pero ¿qué significa que una operación sea asociativa? Pues claro, significa lo que dice ahí. Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con el orden en el que yo hago las cosas? Que el orden en que yo opere no importa, ¿cierto? Bueno, el orden sí importa porque si yo opero B con C podría darme otra cosa distinta, pero digamos el orden es como, yo puedo primero juntar los dos primeros, A y B, eso me da otra cosa y lo junto con C, pero, pero también podría hacerlo por otro lado. Dice acá, no sé si no sería conmutativa, ok, es otra propiedad, como la prioridad, dice aquí el compañero. Lo del orden sería la conmutatividad, sí, lo del orden es la conmutatividad, pero yo creo que el compañero no se refería al orden de los operandos, sino se refería como al orden en el que yo podría hacer las operaciones, que es diferente al orden de los operandos, el orden en el que yo podría hacer las operaciones al final no importa, porque yo puedo coger, yo tengo tres elementos ahí, yo digo, ustedes dos vengan para acá y lo que me salga lo opero con el tercero. O me dicen, ustedes, segundo y tercero vengan para acá y que me salga, lo opero después del primero. ¿Listo? Entonces lo que dice Cristian es eso. Se puede operar de cualquier manera y siempre haría lo mismo. Veamos de cualquier manera, entre comillas, pero ya entendimos a qué va la idea. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a dar cuenta que no todas las cosas tienen asociatividad. Entonces, un ejemplo que poníamos ahí era un ejemplo de una operación, bueno, un conjunto con un operador asociativo, un conjunto de los reales, ¿cierto? Con un operador asociativo, la suma. No es lo mismo sumar A más B y al resultado sumarle D que sumar A más el resultado de B más C.
Eso no hay que pensarlo mucho, ¿no? Y ya hemos puesto algunos ejemplos. Pero no todos los operadores binarios son asociativos. Por ejemplo, la resta no es asociativa y ya lo habíamos visto en las lecturas normales. Pero bueno, entonces, tenemos un conjunto, una bolsa con elementos y una forma de sacar dos elementos, hacerles algo y ¡pum! Obtengo uno de los de ahí. Y eso lo puedo representar, bueno, y eso, digamos que es un pedacito de lo que necesito para grupo. El operador tiene que ser asociativo y ahora sí viene lo que nos estaba diciendo Miguel. Miguel, ¿qué era lo que nos decía? Que tenemos el conjunto, tenemos el operador y ¿qué más tenemos dentro de un grupo? Tenemos un elemento especial y eso nos describe dos operaciones, bueno, dos propiedades principales. Ok, ¿cuáles son? La primera es que gracias al elemento especial, si yo opero con el operador binario con cualquier elemento del grupo, me devuelve es El mismo el elemento. elemento especial E. Ujú. Y la segunda propiedad es que yo tengo un elemento B que pertenece a ese grupo, tal que si yo lo opero por cualquier otro elemento del grupo, me devuelve ese elemento del grupo. A ese elemento le decimos B. Listo. Y tienen nombres, ¿no? Uno se llama el neutro o la identidad, el otro se llama el inverso. Pero pilas ahí, Miguel, porque no podemos confundir. O sea, ¿qué es un grupo? Un grupo formalmente es un conjunto, un operador binario, y ese conjunto, para que sea grupo, debe tener ese E que usted decía, y para cada uno de los elementos de esa bolsita del conjunto, debemos tener su inversa, es decir, debemos tener otro elemento que al operarlo con ese de ahí, nos da E. Entonces, eso que dijimos ahí es una descripción abstracta, por eso parte del curso se llama álgebra abstracta, de algo que ya conocíamos, y es el 0 en los reales, el 1 en la multiplicación, quitando el 0, de los reales. Eh, y digamos, esa idea que es sencilla, porque realmente no tiene mucho con misterio, esa idea que es sencilla es importante. Una notica antes que de pronto quedó en punta, de lo que estábamos haciendo en los videos, que es, ¿cómo se llama la estructura algebraica que tiene un conjunto y un operador binario? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Ah, una pregunta de esas. ¿Cómo se llama la estructura? ¿Semigrupo? ¿Semigrupo? ¿Será que se llama semigrupo? ¿La estructura qué, profe? La estructura algebraica que tiene un grupo y un operador binario. No, pero lo acaba de escribir, profe. Monomio. Monomio. ¿Será que sí se llama monomio? Eso lo dijimos en una de las charlas. Monoide. Monoide. ¿Será esa? Es una estructura algebraica con una operación binaria que es asociativa y tiene un elemento neutro. Esto es un monoide. ¿Listo? Entonces, ay, ¿usted por qué me habla de monoides si este es un curso de ingeniería de sistemas? Simplemente busquemos monoid computation language. Entonces, Haskell, tal vez. ¿Se han escuchado Haskell? Ustedes que son los maestros de los lenguajes de programación. ¿Se lo han escuchado o no? No, profe, podríamos haber visto muchas cosas, pero ese no. ¿Ese no? Ah, pues se toca ir a un curso con... es diferente, ¿no? Los monoides son unas estructuras de datos. Ya no piensen en el abstracto, de hecho acabamos de decir la definición. ¿Qué es un monoide? Es una bolsa con elementos, con un operador binario, que ya sabemos que es un operador binario, con un elemento identidad. No es más que eso. Es decir, no tiene inversa. Pero vamos a buscar monoides. A ver si encontraba la vez pasada, estaba buscando sobre los monoides y encontré un código chévere en Haskell. Y se van a dar cuenta porque eso es chévere. Hay gente que es muy perezosa, que eso está bien en computación, ¿no? Entonces, déjenme ver si encuentro un ejemplo chévere de los monoides. Si no, les va a tocar buscarlo a ustedes porque ya se me perdió mi ejemplo bonito. Ah, que pronto es este.
La idea es que usted puede tener el tipo de dato conjunto. Y del tipo de dato conjunto usted puede construir un monoide. Entonces, cuando usted construye monoides, puede construir estructuras de datos que son un poco más generales. Es que no encuentro dónde está el berraco ejemplo que yo tenía. ¿Si era en Haskell o en otro lenguaje? Pero es para que se den cuenta que hay otros lenguajes, que hay vida después de la muerte, de otros lenguajes que son más poderosos. Tal vez es este de acá. Creo que sí es este de acá. Sí. Bueno, ¿qué es un monoide? La operación de agregar números a handful of properties, bla, 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 bla. Uno de esos tiene la asociatividad. Entonces, 5 más 6 más 10 es igual a 5 más 6 más 10, 255, 0. Este también es asociativo, esto ya lo sabemos sin ningún lío. Pero lo chévere de Haskell es que usted puede hacer cosas como estas de acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá desde el punto de vista de estructuras de datos? ¿Alguien me puede decir? Concatenar. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos Como concatenando. un append. Concatenaríamos, sí, eso es un append. ¿Listo? Aquí dice append. Pero ¿qué hace la clase monoide? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Pero eso tiene sentido, es acá. Ay, ¿dónde está el ejemplo? ¿Será este? A mí se me perdió el ejemplo que tenía. Me va a tocar ponerle esta tarea ahí que lo busque. No, o sea, después se los preparo porque sí me interesa que revisemos un ejemplito de esos. La gracia de los monoides es que uno puede hacer operaciones que se hacen con una notación, por lo menos en Haskell, muy, muy sencillita, y no son las concatenaciones usuales que uno hace. Échale a alguien una mirada a esto y me cuentan, o yo les busco algún ejemplo más chévere y perdón por dejarlos así como medio expectantes de lo que hacen los monoides, pero pues para eso está internet, ¿no? Y ustedes tienen más tiempo que yo. Pronto es este. Stack Overflow lo hace todo, ¿no? Bueno. El punto y más la reflexión, quería mostrarles un ejemplo que los dejara así con la boca abierta, es que cuando uno define la estructura monoide, uno puede hacer manipulaciones sobre conjuntos de datos que le costarían un montonón haciéndolo sobre listas o sobre conjuntos, simplemente porque le mete la identidad dentro del juego. Entonces les recomiendo cuando les quede tiempito, echarle una miradita a este lenguaje Haskell. Estos lenguajes son muy orientados a la matemática. Pero si uno tiene los conceptos claros de matemática, puede hacer cosas así súper poderosas. De hecho, piensen en los lenguajes clásicos, Python, Java, C, C++. eh, digamos que están limitados en parte porque las estructuras de datos que se pueden manipular son relativamente simples. En cambio, pensar en algo que tenga esas operaciones que estábamos diciendo, por ejemplo, que tenga la idea de un operador asociativo más ese elemento de identidad, puede darles más poder. La idea obviamente es simplemente decirles, miren, hay cosas en computación que van más allá de lo que uno le ponen en los cursos y hay cosas que tiene sentido mirar simplemente porque son chéveres, ¿no? Entonces echen una mirada a los monoides y volvemos acá. Pero los monoides son los monoides que no tendrían la inversa. Apenas les metemos la inversa, ya tenemos los grupos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen los grupos? Cerradura, asociatividad, identidad e inversa. ¿Listo? Entonces, miremos esto de acá. Este es un grupo y vamos a ver por qué es un grupo. ¿Listo? Entonces, ya esto lo habíamos visto, pero ahora sí ya tenemos cómo entender. Entonces, ¿alguien me puede decir esto que tiene que ver con los grupos? ¿Alguien ya le echó como una miradita o tiene como una intuición de esto de cubo Rubik que tiene que ver con los grupos? Pues usted mencionaba en uno de los videos que el cubo de Rubik con las rotaciones formaban un grupo y pues usted escribía que las rotaciones eran los movimientos. Listo, entonces veamos a ver si esto es un grupo. Las rotaciones, bueno, el conjunto de los movimientos que yo haga sobre el cubo de Rubik, el conjunto de las transformaciones que yo haga, hice un movimiento o hice un movimiento. Esos movimientos corresponderían a los elementos del grupo. ¿Listo?
¿Cuántos, pregunta, el número de movimientos que puedo hacer individuales en un cubo de Rubik es finito o es infinito? Sin repetirse, profe. Sí, sin repetirse. Finitos. Finito, ¿cierto? Entonces, yo puedo meter todos los movimientos dentro de una bolsa. Por ejemplo, este movimiento es un movimiento. Este es otro movimiento diferente. Ay, Dios, no lo quiero desordenar tanto. Ay, quieto. Joder. Me quedó grande. Este es otro movimiento, ¿cierto? Este de hecho es otro movimiento. Este de acá es otro movimiento. Este es otro movimiento. Cada uno de los movimientos va a corresponder a un elemento dentro de un conjunto. ¿Listo? Pregunta. Si yo hago un movimiento después de otro, yo tengo un movimiento de alguna manera operado con otro, ¿cierto? Por ejemplo, yo hago este movimiento de acá y después hago este movimiento de acá. ¿Cierto? ¿Sí lo vieron o no lo vieron allá abajo? Sí, señor. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo definir un operador entre movimientos? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Será que cómo definirían operadores entre movimientos acá? Porque ya sabemos que en la bolsa lo que hay son puros El operador movimientos. sería un movimiento después de otro. Exactamente. ¿La suma de movimientos? Un movimiento, por ejemplo, yo hago este movimiento. Lo voy a hacer. Ya me lo tiré ya que. Y después voy a hacer este. Un movimiento después de otro es el operador. Listo. Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, usted ya me dijo que tiene un conjunto con movimientos. Y me dijo que tiene un operador que básicamente un movimiento después de otro me lo dice el compañero, es otro movimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Entonces, ese conjunto con movimientos y con la operación hago movimiento después de otro es un conjunto que es cerrado, bajo la operación de hacer un movimiento después de otro. Listo. Entonces, vamos que vamos bien para construir nuestro grupo. A ver, ¿qué significa asociatividad acá? ¿Qué Pues significa digamos asociatividad? que si yo agarro 3 movimientos cualquiera, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Eso es equivalente a qué? Me estaba diciendo, ¿es equivalente a qué? o sea, es equivalente a agarrar esos 3, Sí. pero digamos en otro orden, o sea, como lo mismo con los paréntesis. Listo. Entonces, lo que está diciendo esto es tonto, ¿no? Mover este y mover ese que se movió ahí solo. Es equivalente a mover este. Ay, perdón. Ese no. Mover este y mover este. Y después mover este. Que es equivalente a decir, yo muevo 1, muevo 2 y al final muevo. O muevo 1 y después muevo 2 y 3. Es una tontería, pero así es, ¿no? Esa es asociatividad. Entonces, en los movimientos se ve más claro, ¿no? Muevo esto y después muevo esto. Y ese es equivalente a mover este y después mover. Bueno, ustedes me entienden. Listo, ahí yo me voy a volver un 8 con eso. Si tienen un cubo Pero Rubik, sí que lo bien. puede mover con las, No, es que sí con quedó las raro. teclas. Se puede mover. Claro, ya como estoy viejito me están haciendo bullying. No, yo no sé cómo moverlo con las teclas. R. Sí. Así, más chévere. Bueno, así nunca lo voy a armar. Pero bueno, el punto es que tenemos cerradura, porque movimientos seguidos terminan en un movimiento. Tenemos asociatividad porque mover y mover corresponde a mover y mover. Tonto, pero así es. O sea, cuando uno se lo imagina en el cubo está bien. Listo. ¿Qué es la identidad? Dentro de ese conjunto finito de movimientos debería haber un movimiento que sea la identidad. ¿Qué es la identidad? No rotarlo. Quedarse quieto. Quedarse quieto, ¿cierto? Entonces, si yo hago un movimiento y me quedo, no hago nada, me quedo quieto, pues esa cosa se queda quieta. Bien, esa es la identidad. ¿Por qué yo sé que es la identidad? Porque si no hago nada y me muevo, eso es equivalente a moverme. A ver, ahora sí lo hago con las letras. Si yo no hago nada y me muevo,
no hago nada y me muevo, es equivalente a moverme. ¡Wow! Pero chévere, ¿no? Ahora, para cada uno de los movimientos yo necesito encontrar un movimiento que lo deje igual. Entonces, si yo hago este movimiento de acá, ¿qué debería hacer para que quede igual? Pues lo mismo, pero en dirección contraria. Lo mismo, pero en dirección contraria. ¡Tarán! ¿Listo? Acabamos de verificar que eso es un grupo. De hecho, no lo verificamos tan formalmente, pero intuitivamente ya tenemos en la cabeza cuál es la idea de grupo. Este es un grupo finito. ¿Listo? Donde el elemento neutro corresponde a no hacer nada. Donde la operación corresponde a mover y mover. ¿Es asociativo? Sí. Eso hay que aprobarlo, pero pues sí. ¿Y tiene para cada uno de los movimientos su inversa? Sí. Pues usted mueve para regresar a donde estaba, muévase en la dirección contraria, como lo decía el compañero. Listo, muy bien. Entonces, este es un ejemplo no trivial de Profe, un yo le grupo. quería hacer una pregunta. Dígame, claro. Es que digamos que para mí no queda clara la asociatividad ahí. O sea, digamos, si yo hago, no sé, bueno, en términos del cubo, primero muevo Por ejemplo, vamos a ver una y este. luego la otra, pues no sería lo mismo. ¿Será que no? Ahorita lo vamos a ver. Porque puede que Otra sí. pregunta. Este. A ver, ¿cómo volvemos a que arranque? ¿Shuffle? Ay, no, no, shuffle no. Ah, no era este. Ahorita lo vamos a ver porque, digamos, si usted arranca desde el orden, arranque desde el cubito como es. Y pensemos a ver, yo sé que esto no es una prueba, ya ahorita le respondo su pregunta. Entonces, por ejemplo, mover acá, o sea, moví primero, moví el del frente, ay, joder, moví el primero, Dios mío, con las teclas, ¿cierto? W, este, S, E y R. Ah, listo. Entonces voy a hacer S, E y R. Entonces, voy a hacer primero S y E. ¿Listo? Y ahora voy a hacer R. Pero sería igual si yo pudiese mover, es que no sé cómo hacerlo. E y R y antes pudiese mover S. Eso toca pensarlo, pero ya lo miramos. Porque ahorita vamos a definir No, un pues poquito podría más abrir también formalmente. otra página y después comparar los resultados, ¿no? Ah, por eso tengo ingenieros acá. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo lo haría ahí? Les pregunto a ustedes. ¿El anterior cómo fue? S, E y R. Lo voy a repetir. Esto lo que uno no ve no lo entiende, ¿no? S, E y E R y luego y S, R. ¿no? Listo, S, E y R. Entonces, se supone que eso debería ser primero igual a hacer E, R y antes de eso hacerle S. Pero es que aquí es lo raro, porque como la operación se define, hago un movimiento después de otro, pues yo debería hacer S y es simplemente aquí es una cuestión creo yo que es una cuestión de puro lenguaje, ¿no? E y R, o sea, termino apretando las mismas tres teclas por el hecho, o sea, ahí es trivial la cosa, ¿no? Porque por el hecho de que estén en orden y yo tenga que ejecutar los movimientos en orden, pues me da lo mismo ejecutar S y E y esperar un rato y después hacer R, que hacer S, esperar un rato y después hacer E y R. Creo que ese no tiene lío. Ay, creo que no tiene lío. Porque digamos que queda una cuestión como más de tiempo, ¿no? Yo hago una cosa después de la otra, eso es lo que dice nuestro operador. Mueva una cosa y después la otra. Hay otra pregunta ahí que pusieron ustedes, por favor. Profe, y lo de la cerradura, ¿por qué es que es? Porque, o sea, digamos, o sea, el resultado sería un estado particular del cubo, ¿no? Ya lo vamos a ver porque no son estados particulares, sino son movimientos, lo que tenemos acá. Entonces, hay un cubo que se llama, o un grupo que se llama el grupo del cubo Rubik. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale? Ahí viene, del grupo del cubo Rubik. Pero entonces miremos a ver cómo armamos los movimientos. Que para allá va su pregunta. Entonces, lo que uno hace para armar los movimientos es lo siguiente. Yo tengo un cubo Rubik de 3x3 que consiste de 6 caras. Cada una Eso es un cubo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras.
¿cierto? Con 9, los facets son estas, con 9 caritas de estas chiquiticas, ¿cierto? Para un total de 54 facets. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 6, 54 facets, 54 tapitas. Cuando el cubo se resuelve, todas las facets tienen el mismo color, que es cuando uno lo desarma y lo resuelve. ¿Listo? Entonces, acá se acota el problema. Entonces vamos a suponer que el movimiento de un cubo es una rotación de una de las caras en alguno de estos ángulos. Entonces lo roto pi. Por ejemplo, cojo la cara roja. Entonces lo voy a rotar a 90. O lo voy a rotar, ¿cuáles serán? Menos 90. O lo voy a rotar 180. Esa sería la operación que haríamos. 90 menos 90 y la de 180 pues sería darle la vuelta completa. 1 y 2, una cosa de estas. Listo, entonces yo ya definí un conjunto de operaciones que puedo hacer sobre cada cara. ¿Listo? Entonces, aquí, esta notación es la notación de un profe de matemáticas que fue el que creo que es los primeros que sacó algoritmos para resolver esta cosa de acá. Entonces, lo que se hace acá es que se enumeran cada una de las caras de los colores F, B, U, D, L, T, y aquí se ponen las operaciones que yo podría hacer sobre esto. Entonces, ahí ya me sale todo el conjunto de posibles operaciones. De hecho, este F es front, este F, este B, este U, este D, este L se refieren a la parte de arriba del cubo, a la parte de abajo del cubo. Entonces, para que no se me confundan, los colores no importan tanto. Entonces yo pongo aquí, este es F, este es B, este es izquierda, este es derecha, este es el del frente, este es el de atrás. Y me saldrían, digamos que 6 posibles tapitas, 6 posibles direcciones. Y para cada una de esas direcciones yo puedo rotar, como estábamos diciendo ahí. ¿Listo? Entonces es como si dejáramos, ahí está el señor. Es como si dejáramos el cubito fijo y aquí solamente nos concentramos en mover las tapas, sin importar el color que tenga o la combinación de colores que tenga encima. ¿Listo? Entonces aquí están los operadores. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, coja la cara del frente y rótela 90 grados, la dirección de las manecillas del reloj, aquí, lo que sea, hasta acá. Joder. Hasta acá. Y después puedo hacer otra operación, escoja la cara de abajo y rótela, no sé, 180 grados o 90 grados o lo que quiera. ¿Listo? Entonces, con esto de acá, ya tenemos las operaciones. De hecho, esta es una representación del conjunto de elementos que hay en nuestro grupo. No es nada raro. Pero sí es interesante ver cómo le ponen orden. El movimiento, el empty move sería este, que es no hacer nada. Y esta concatenación de acá ya nos daría los operadores. Muévalo, por ejemplo este. Muévalo, coja la cara derecha y muévalo en el sentido de las manecillas del reloj. Muévalo 3 veces. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la cara derecha. Esta de acá. Entonces lo movería en el sentido de las manecillas del reloj. Algo así, creo. 1. Ay, miércoles. Ay, me lo tiré. 2. 3. Bueno, ahí me entendieron. Listo. Entonces, el asunto es que con esta notación de acá yo ya puedo empezar a hacer cuentas, ¿no? Entonces, esto tiene una estructura de grupo. ¿Por qué? Pues habría que probar eso formalmente, pero aquí ya tenemos la notación para hacerlo. Y de hecho tiene una estructura de un grupo que nosotros vamos a trabajar después, que es una estructura de un grupo simétrico. De hecho, aquí está la estructura del grupo simétrico que estaba acá atrás. Pero bueno, todavía no estamos ahí. Pero es simplemente para que se den cuenta que cosas como estas se pueden escribir en términos algebraicos. Eso quiere decir que, volviendo aquí, perdón acá, volviendo acá, eso después ustedes lo van a estudiar solitos, tranquilos, no se preocupen. Pero volviendo a esto, y a esto que decíamos de las tablas de Cayley, que estaba pegado a la construcción de cuadrados latinos, los grupos también tienen un cuadrado, podrían representarse como un cuadrado a través de un cuadrado latino. Entonces todo se conecta, ¿no?
Eso quiere decir que yo podría representar todas las posibles operaciones de hacer movimiento y hacer movimiento utilizando, utilizando las tablas de Cayley. ¿Listo? Que no hemos dicho qué son. De hecho, aquí están. ¿Hay preguntas hasta ahí? Me imagino que muchas. Profe, yo tengo una pregunta. Ahorita que Dígame. se estaba mostrando lo del grupo del cubo de Rubik, Sí, en ese grupo solamente aparecen 3 tipos de movimientos. Moverlo 90 grados, sí, moverlo 180, que es moverlo 2 veces, y sí, moverlo menos 90, que es devolverse. sí, señor. ¿No debería estar el de devolverse 2 veces? Ese lo puede También construir porque con los otros dos, ¿no? es porque se pueden construir a partir del Exactamente, resto de movimientos. exactamente, Ok. exactamente. Gracias, profe. Listo, pero buena pregunta, ¿no? Entonces yo no necesito meter en mi bolsa de grupo pues todos los movimientos, necesito meter los que necesite para representar, en este caso, todo el posible rango de movimientos. Entonces yo haciendo composición de varios de esos, puedo hacer, de estos, puedo hacer en general todo lo que yo quiera de movimientos. Listo, que es lo que puso aquí Juan. Pero chévere, ¿no? Entonces yo ya tengo todos estos movimientos. De hecho, este es un grupo que tiene un orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 3, 18. Entonces yo podría hacer una tabla que represente los movimientos de 18 por 18 elementos en el grupo del cubo Rubik. Y resulta que esa tabla es un cuadrado latino. ¿Por qué? Pregunta así esas que uno dice, wow, ¿por qué la tabla de Cayley del cubo Rubik es un cuadrado latino? ¿Sí ven? Esa es una pregunta que uno puede decir, uy, antes de entrar a clase yo no sabía que era ni que era Cayley ni que era el cubo Rubik. Pero esa es una pregunta que ya pueden responder. ¿Por qué la tabla del cubo Rubik en la notación de este señor, la tabla de Cayley del cubo Rubik en la notación de este señor, de Sim Master, que no se ha muerto, miren, todavía vive Sim Master, 81 años, no se lo llevó el coronavirus, porque es un cuadrado latino? Porque tiene que tener un sentido y una cara. No le entendí, me imagino que la respuesta tiene, pero no le entendí. Digamos que es primero que es la tabla de Cayley. Yo muevo y muevo y me da otro movimiento, muevo y muevo y me da otro movimiento. ¿Qué pasaría en el cubo Rubik si la tabla no fue, si la tabla la tabla de Cayley, para los que no han visto los videos, es simplemente yo cojo los movimientos y digo, bueno, voy a rotar la cara de arriba 180 grados y voy a rotar la cara de arriba 180 grados y eso va a ser equivalente a otro movimiento, a otro de los elementos de ahí. Entonces, por ejemplo, si cojo el cubo Rubik y lo muevo aquí, la cara de arriba 90 y 90, eso debería ser equivalente a moverlo 180. Y 180 ya era uno de los movimientos que yo tenía por acá, ¿cierto? Aquí decía, muévalo 180, muévalo 180. Aquí, 180. Entonces sería como mover ese 2 veces o moverlo una vez, 180. Es este de acá. Entonces yo puedo ir haciendo la tablita. Un poquito harto, pero la puedo ir haciendo, ¿no? Si muevo F 2 veces el de arriba, front. Supongamos que este es el front. Este front está como raro, pero supongamos que es así. Este es el front. Si lo muevo 2 veces, aplico la operación, me da otra que sería, creo que esta de acá. Y ya puedo llenar la tablita acá. Si la muevo esta y después la muevo 180, si la muevo, no, hagamos esta. Alguna de estas dos, pues me da otra operación de acá. La pregunta es, ¿por qué cuando yo lleno esa tabla me da un cuadrado latino? Pues, pues su merced lo dijo en el último video, profe, que cuando uno hacía esta matriz con grupos, siempre va a salir un cuadro latino por la demostración esta de igualar ambos lados de la ecuación. Y luego creo que se hacía con la identidad. Después al final se terminaban igualando los dos. O sea, si digamos existieran dos elementos iguales en una misma fila,
Sí. Después si uno lo hace con la identidad, o sea, cuando uno lo multiplica con la identidad por ambos lados, algo así era. Entonces, pues al final, cuando se cancelaba, o sea, cuando se cancelaba todo, pues quedaba que la columna iba a ser la misma, entonces pues siempre va a quedar un cuadro latino. Pero, Cuando es... listo. Entonces te tiene la idea. Pero, por ejemplo, acá. Entonces, llevemos esto al cubo de Rubik. Bueno, muy sencillito, a ver si nos sale. Cojamos algunas de estas operaciones. Supongamos que esta es F1, que es coger la tapa de arriba y girarla. Bueno, entonces yo cojo la tapa de arriba y después la giro 90 y después la giro algunas de estas operaciones de acá. ¿Listo? Entonces es como girar y girar con alguna de esas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la esencia de la prueba? La esencia de la prueba era, nosotros decíamos, bueno, vamos a coger una fila de estas y vamos a multiplicarla acá por un G a la menos G1 inversa. Es decir, era cogerla, hacer esa operación, pero antes de hacerla, deshacer la operación. ¿Se acuerdan de eso? Esa era la esencia de lo que estábamos haciendo en la prueba. Entonces yo multiplicaba por G a la menos 1, porque G a la menos 1 existe, es decir, yo siempre me puedo volver, existe una inversa dentro del grupo. Acá existe una inversa dentro del grupo. Es decir, yo siempre que hago un movimiento me puedo volver. Entonces, ¿qué pasa si yo me devuelvo? ¿Qué pasa si yo hago la operación G sub 1 y después hago la operación, por ejemplo, G sub 2? Pero antes de hacer G sub 1, hago algo para que aquí me quede la identidad, que era lo que nos decía el compañero. Pues en términos algebraicos sería multiplicar G sub 1 acá a la menos 1, lo multiplico acá, y eso me queda G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub 4, G sub 5, para generar una identidad acá, en este momento donde te estoy señalando con el mouse. ¿Qué pasa si dos de estos son iguales? ¿Que la columna es lo mismo? Ya no sería un cuadrado latino. Ya no sería un cuadrado latino, o el compañero también dijo la respuesta, que estamos hablando del mismo tipo de movimiento. Y partimos de que esto era un conjunto, entonces no podemos tener el mismo tipo de movimiento. Todo porque todos estos movimientos son distintos. ¿Cierto? Entonces, una condición necesaria una condición que se deriva, no es necesaria, que resulta del hecho de que esto sea grupo, es que todas estas cosas de acá, cuando los multiplico por la inversa de este, me tienen que dar diferentes. Es decir, me tienen que recuperar los valores de la columna. Miren, acá me recupera los valores de la columna si los multiplico por la inversa. Eso quiere decir que todos los elementos en la fila tienen que ser diferentes. En cada una de las filas tienen que ser diferentes y multiplico acá por G a la menos 5. En el cubo de Rubik es, si yo le aplico una operación antes a G sub 5, antes de aplicar G sub 5, le aplico su operación inversa, pues aquí me da la operación G sub 1. Y esa ya es única, entonces no puede repetirse acá. Entonces, si se repite, ya no es un cuadrado latino. Usando el mismo argumento, solo que multiplicando a la derecha por la inversa, pues volaría todos estos G sub 1 y me quedaría que cada uno de los elementos por columna debería ser como. ¿Cómo debería ser? Por columna, cada uno de los elementos. Diferente, ¿cierto? Porque si no es diferente, entonces dos de estos elementos de las filas serían iguales y pues ya no podríamos hablar de un grupo. Entonces necesito que por filas y por columnas todos los elementos sean diferentes. ¿Y eso cómo se llama? Un cuadrado latino. ¿Cierto? Entonces todas las tablas de Cayley son cuadrados latinos. Pero no todos los cuadrados latinos son tablas de Cayley. ¿Por qué? Eso también lo dijimos. Por la asociatividad. ¿No es más bien todos los grupos? Señor. Dígame. ¿No era todos los grupos son un cuadrado latino o algo así? Todos los grupos las tablas de Cayley. Todos los grupos finitos tienen tablas de Cayley. Las podemos construir así. Pero por lo que acabamos de razonar, todas las tablas de Cayley son cuadrados latinos. Ahora pregunto, ¿será que todos los cuadrados latinos son tablas de Cayley? Es decir, ¿son grupos? ¿O representan? No, señor. ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Dónde se cae ese argumento? Porque no hay asociatividad entre las operaciones. No eso necesariamente hay asociatividad. ¿Y qué es eso de asociatividad? Recuerden, si cojo G sub 1 y G sub 2 y el resultado lo opero con G sub 3, pues me tiene que dar lo mismo que G sub 1, G sub 2 y el resultado de G sub 3. Ahí digamos, uno puede hacer cuentas sobre la tabla.
Em, y no todas las tablas, todos los cuadrados latinos son, ¿cómo se llama esto? Son tablas de Cayley. Listo, entonces, yo sé que no es fácil, pero pues tampoco es difícil pensar un poco en este cubito de acá y cómo estas cosas de acá valen, ¿no? De hecho, de pronto alguien se podría hacer la tablita de 18 por 18 para sacar la tabla del cubo del grupo del cubo de Rubik. Un conjunto finito. Un problema interesante, ¿no? Bonito. Listo. Entonces, este es un ejemplo no trivial de un cubo, de un grupo, ¿no? Pero una pregunta que uno se puede hacer de esas que uno se hace es, bueno, ¿y cuántos de esos cuadrados latinos hay? ¿Cuántos cuadrados latinos pueden haber para un conjunto con n por n elementos? Y esta es una pregunta que es curiosa, ¿no? Em, porque este teorema dice que el número de cuadrados latinos de orden n, que era una pregunta que habíamos hecho ahorita, es a lo menos, es una cuota, ¿no? N factorial por n menos 1 factorial. Primero, este número, ¿es grande o es pequeño? ¿Cómo lo ven? Profe, espere a ver si entendí. ¿Es una productoria de factoriales? Una boleta, ¿no? Es un producto de factoriales. Es muy grande, muy grande. Qué grosero. Es enorme. Es enorme, ¿no? El número es enorme. Entonces, pues primero usémoslo. ¿Se acuerda cuánto era que teníamos? Vamos a hacer aquí nuestro amigo. El de orden Por el de 4, 4. ¿cierto? Eso es una cota superior. 4, ¿cierto? Entonces, 4. Venga, miramos acá a nuestro amigo Excel. Entonces, 4. Entonces era 4 factorial. ¿Cómo hago Excel factorial? Factorial de 4, ¿por qué? Por el factorial de 3. Por el factorial de 3. Por el factorial de 2. Y hasta ahí llego porque el factorial de 2. ¡Ay, ay, ay! Chévere, ¿no? Tan. Esta es una cota. Más allá de, no pueden haber más de 288 cuadrados latinos. No quiere decir que hayan exactamente ese número. Pero digamos que es una cota que está acotándolo por dónde, por arriba o por abajo. El número de cuadrados latinos. Profe, ¿no era una cota inferior? Porque es que decía al menos. Ah, bueno, miremos. El número de cuadrados latinos es al menos eso de ahí. Sería una cota inferior, ¿no? Es decir, pueden haber más, pero el mínimo sería ese. ¿El mínimo sería ese? A ver, ¿de dónde sale este número? Pensemos a ver. Ahorita les cuento qué es este tan grande. Ayúdenme a sacarlo. ¿De dónde saldrá? Hagamos un cuadrado latino sencillo de 3. Pues sería como pensarlo por cada celda. O sea, primero la primera celda, sabes que tiene 4 posibilidades. O sea, Hagámoslo más chiquitico, hagámoslo de 3 como para no, porque si no 4 nos sacamos un ojo ahí. Ya nos dimos cuenta. Hagámoslo de 3. A ver, entonces díganme, ¿qué hago? 1, 2, 3. ¿Y ahora? Pues, profe, pues sería empezarlo a organizarlo por casillas. Yo en la primera casilla, pues puedo poner 4 diferentes opciones. Puede poner, hagámoslo con 3. Podría poner. Bueno, 1, 3 2, posibles 3. opciones. 3, 2, 1. ¿Cuál más? 1, 3, 2. Es decir, ¿cuántas de esas puedo poner Son acá? 6. ¿Pero cuántas? En Serían general, 6 para un ahí. n arbitrario, ¿cuántas puedo poner? N factorial. O sea, para la primera fila, yo puedo poner n factorial órdenes de esto, ¿cierto? Bueno, ya voy bien. Primera fila, n factorial. Listo. Para la segunda, ¿qué puedo hacer? Sí, n-1. ¿Por qué? Porque ya gastó, digamos, una de las posibles en la primera. n-1. Entonces, aquí ya no puedo poner un 1. ¿Por qué? Porque ya no se cumpliría el lado del cuadrado. Ya no es un cuadrado latino, ¿cierto? Entonces acá me toca poner otra cosa, ¿no? O sea, un 2. Entonces ya descuento de los n que tenía, tengo que descontar 1, ¿cierto? Que es precisamente, por ejemplo, este 1 de acá. Entonces, estos espacios de acá son con los que puedo jugar. ¿De cuántas formas distintas puedo ordenar los n-1 elementos? Aquí ya no nos queda De n-1 factorial. n-1 factorial, ¿cierto? Entonces, estos son como los elementos disponibles para ordenar, ¿no? Entonces, n
Ay, Dios mío. -1 factorial. Listo. Siguiente argumento. Siguiente línea. Ya dos de estos los ¿Tiene usé, un ¿cierto? espacio menos? Tiene un elemento menos para poder jugar ahí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Es el mismo argumento de acá, ¿cierto? Uno de estos ya no se puede usar. En el momento en que pongo dos filas, ya uno de estos no se puede usar y antes dos de estos no se pueden usar. O sea, ya en esta fila ya no puedo usar dos de esos, ¿no? O sea, ya, ¿cuántas casillitas tengo que considerar? Piénsenlo ahí. N menos, n-1 menos 1. N menos 1, O sea, sí, N menos menos 1. 2. Muy bien, hagámoslo así. Es decir, N menos, ¿cuánto? 2. N menos 2 factorial. ¿Listo? Y el argumento sigue hasta dónde. En la última casilla, ¿cuántas puedo considerar? ¿Cuántas debo considerar? Una, ¿cierto? ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces, de nuevo aquí, tenemos n y de cuántas formas los puedo ordenar. De forma n factorial. Listo, la gracia de la segunda fila es que no se repita con ninguno de los de arriba. Para que no se repita, de ahí es donde está el truco del argumento, para que no se repita, ¿qué tengo que hacer? Pues ya tengo que descartar ese elemento, entonces me quita una opción. Tengo que descartar uno de los elementos para que no se repita, ¿cierto? Entonces me quita una opción. Y aquí en la tercera, tengo que descartar uno de los de arriba. Es decir, tengo que descartar por lo menos dos. De la primera y de la segunda. Y así sigue el argumento, ¿cierto? Y eso nos da esta cota que tenemos acá. Y ese número es grande, ¿no? Si n factorial es grande, este número es re grande. Entonces, ahora sí pensemos. ¿Esta cota es inferior o está por abajo o está por arriba del número de cuadrados latinos? A ver. Ahí se desconectó, Estaría ¿no? por arriba. Estaría por arriba, ¿cierto? Sería una cota superior, porque Ah, pues por cómo está organizado el argumento, con la demostración que nos hizo el profe con Excel, es imposible tener más allá de eso, porque en algún momento estaría yo incumpliendo el argumento. exactamente. O sea, si esto, sí. Pero entonces, eso nos da una cota por arriba, ¿no? Que es grande. De hecho, también nos da una idea de cómo generar todos los cuadrados latinos y es haciendo todas las permutaciones que están por acá detrás de esto. Quería mostrarles simplemente esto de acá que me pareció chévere. Se llama Tangram el libro. Entonces, Tangram es un libro súper bonito porque son 7 capítulos. ¿Cuántos es Tangram? Este es un Tangram, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y usted los puede leer en el orden que quiera. Son 7 capítulos de un libro y uno los lee en el orden que quiera y siempre le da un libro distinto. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Esto se hacía, estos libros como de rompecabezas se hacían hace tiempo. Profe, una pregunta. Dígame. En el chat le pregunta a Daniel Santiago Silva que si existen exactamente esas posibilidades de cuadrado o si existen menos. O sea, que si sabemos si existe. Y Rubén nos dice que menos. Entonces, ¿qué dicen? Dice que menos. ¿Por qué menos? Esa es una cota superior, sí. Pero de hecho, uno la puede bajar un poco más, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque está diciendo que es a lo sumo, no que todos los conjuntos deben tener ese número de operaciones. Ok, sí, pero digamos, la esencia es... Porque con las permutaciones no se garantiza que en otra fila no se repita. Eso era lo que estaba pensando. Pero Con pues las permutaciones yo no puedo garantizar que otra fila, ¿qué?
¿No? Que en otra fila, que en otra columna no se repita. O sea, se garantiza que no se repita la combinación, pero no se garantiza que en la columna no quede el mismo. Exactamente. Entonces, hay una pregunta, es el tipo de preguntas chéveres que uno se puede hacer. La pregunta que hizo el compañero Santiago es una pregunta chévere, ¿no? Es una pregunta de esas que uno se pregunta, bueno, ¿y será que eso sí nos está metiendo los dedos a la boca? Claro, esa cuota que tenemos ahí es una cuota superior. Más allá de esas no hay, porque ustedes ya me lo dijeron, me explicaron por qué. Pero no necesariamente es la cota más tight, más estrecha que yo puedo tener para acotar ese número. Entonces queda la pregunta abierta. ¿Cuál es un número más cercano a esa cota, ¿no? Porque ese número es re grande. Más allá de eso no puedo tener, pero es re grande. ¿Listo? Ah, bueno, simplemente para que me parece chévere lo de Tangram. Pues se compran un libro de estos y ya no tienen que comprar más libros. Se lo leen muchas veces de formas diferentes. Es una aplicación chévere de los factoriales. Estos también son Tangram, ¿no? Estos sí ya los creo que me imagino que ya los habían visto. Em, ahí están. Pero bueno, esa es una idea, esa es la idea detrás del factorial y eso crece rapidísimo y es bonito, ¿no? Es interesante. Listo. Entonces efectivamente esta no es la cota más estrecha que podemos tener. Y aquí hay una idea para que se hagan una cota un poco más pequeña, pero pues simplemente la vamos a nombrar. Otra forma de acercarnos al cálculo de los números latinos es limitar su búsqueda a cuadrados latinos reducidos, que son aquellos, o los que llamamos estándar ahorita, que para la primera fila y la primera columna tienen 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, que están ordenaditos, ¿no? Es decir, no cogemos todas estas posibilidades, sino cogemos solo una de estas. Entonces, hay un argumento ahí, lo pueden buscar para sacar esta cuenta de acá. Entonces, este n menos 1 factorial sale igual y este es el número de cuadrados reducidos. No, solo se los puse acá para decir, alguien tiene por ahí algún tiempo para mirar, buscan cuadrados latinos reducidos y ahí está para que saquen esta cuenta, que es mucho más pequeña que esta cuenta de acá. ¿Listo? Pero bueno, no quiero hacer la demostración de esa porque no es la idea tampoco. Pero esto sí me gustaría que lo vieran porque es chévere. Este es el n y este es el número de cuadrados latinos y el número de cuadrados latinos reducidos que yo puedo construir. Absurdo, ¿no? Esos números son súper grandes. Entonces, a veces uno piensa que en el mundo finito no hay cosas retadoras, pero por ejemplo piensen en el espacio de los cuadrados latinos que contiene a la tabla de Cayley del cubo Rubik. Sería, usando la cota esta que dijimos, sería 18 factorial por 17 factorial por todas estas cosas hasta 1 factorial. Entonces, ese es un número súper grande, ¿no? Y entre todas esas tablas, una de esas es la del cubo Rubik. Entonces, de hecho, es un problema, ¿no? Por ejemplo, dado una tabla, no, problemas, de esos que uno dice, wow, chéveres. Dado el espacio de todas estas posibles, los cuadrados latinos de tamaño 11, ¿cuáles de estas corresponden a grupos? Es una pregunta que uno se puede hacer. De hecho, se puede hacer la refinación, ¿cuáles de esos grupos son isomorfos? ¿Cómo yo puedo encontrar un algoritmo eficiente para calcular los cuadrados latinos? Todos. De ahí salen cosas que uno dice, wow, chévere. Y estos son los reducidos, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es simplemente para que se hagan cuentas de los números. ¿Y todo eso para qué era? Era para simplemente mostrarles esto de acá, que es un paper de los que teníamos elegidos desde el principio. A ver si yo lo descargué o no. Creo que no. Y lo vemos rápido y terminamos. Entonces, este es un paper que lo va a pasar rápido porque creo que ya entendieron la motivación detrás de esto. Ese hecho de que el número de cuadrados latinos sea grande es algo muy interesante que podemos explotar a nuestro favor. Presentations, lectures, teoría de juegos, teoría de números, teoría de grupos, teoría de grupos, lectures, aplicaciones.
Listo. Y secret sharing. Este. Entonces, este es un paper bien curioso. Y la idea aborda un problema que es el problema de secret sharing. Ya lo vamos a establecer. Entonces, a ver acá. Bueno, ¿qué hacen ellos? Trabajan sobre un problema que es el ocultamiento de secretos. Espera a ver dónde está el pedazo donde lo informan. En sistemas de información, la integridad de la información es comúnmente prohibida a requerir ciertas operaciones, bla, 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 bla. La idea es que eh, muchas personas, bueno, la idea es que hay una llave y tenemos que ocultarla. Piensen en la clave para lanzar una bomba. ¿Se han visto las películas cuando lanzan las bombas nucleares, los misiles nucleares? Entonces que el secretario de Estado tiene la llave y el presidente tiene la llave y si no están las dos llaves, no se puede lanzar la bomba y no tienen sus claves. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, digamos que eso es cierto. Pues no sé si sea cierto lo de las bombas, pero eso en la vida real sí tiene muchos usos. Entonces, la idea es que yo no le doy la clave completa al secretario de Estado y al presidente, sino que la parto y le doy pedacitos a cada uno. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo a partir de los pedacitos de la clave yo puedo reconstruir la clave completa? Sin que el que tenga un pedazo de la clave pueda saber cuál es la clave completa o el otro pedazo de la clave pueda saber cuál es la clave completa. Entonces, imagínense que el secretario de Estado fuera un infiltrado de Al Qaeda, pues entonces el tipo lanzaría los misiles. Estoy diciendo cualquier tontería, pero esa es la idea detrás del problema que queremos resolver. Listo, listo. Entonces, el password o la clave debe ser compartida entre distintos participantes de tal forma que solo pueda ser reconstruida por un número suficientemente grande y responsable que actúen en acuerdo con un alto grado de seguridad. Entonces, la pregunta es cómo resolvemos ese problema. ¿Cómo partimos la clave en pedazos? ¿Listo? Entonces, ese es el problema de secret sharing, el esquema de secret sharing. Es un método donde n pedacitos de información se comparten, digamos, se comparten, la clave se parte en pedacitos. Esto es solo anotación, pero quiero que veamos acá. Acá hablan de los Latin Squares, que nosotros ya somos unos maestros en los Latin Squares. Este es un Latin Square de orden 6. Y introducen algo que se llama los Partial Latin Square. Entonces, tenemos un Latin Square que es este de acá o este de acá. Y el Partial Latin Square es un Latin Square al que le quito algunas entradas. ¿Listo? Entonces yo lo genero y le quito algunas entradas. Listo. Entonces, ¿cuál es el asunto detrás de quitarle las entradas? Ya lo miramos acá. Si está en el dibujito. Ahí no está. Acá. Listo. Entonces, les voy a contar rápido para que después leen el paper si quieren o lo implementen. La idea es que usted tiene esto de acá y esto va a corresponder a su clave. El Latin Square. Usted lo va a hacer parcial y después le va a dar pedazos. Estos pedacitos se los va a dar a distintas personas. Listo. Con eso eso es todo el método. Ahí hay más detalles, pero eso es todo el método. La pregunta es, ¿por qué eso funciona para ocultar información? ¿Dónde está la clave para ocultar información? Y esta es una pregunta que suena tonta, pero tiene mucha profundidad en lo que se está haciendo. Y tiene que ver con esto que hicimos acá. Piensen un minutico en eso. Tiene que ver con esto de acá. Con estos números grandes. Piénsenlo y al que quiera abrir el micrófono y nos dice. De nuevo, yo le doy pedacitos de esto a la gente. Tal vez por la propiedad que tiene el mismo Sudoku, ¿no? Que aunque le dieron pocos pedazos de información, uno puede reconstruirlos haciendo un proceso mental o algo así. Puede ser. Pero más preciso, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está la clave para que este método funcione? Pues ya que trabaja como tantas posibilidades, sería computacionalmente muy difícil como encontrar los demás. Exactamente, ese es el punto.
Entre más estrellitas tenga eso, más posibilidades de cuadrados latinos tengo yo. Puedo tener muchas posibilidades de cuadrados latinos. Entonces, el truco es cuántas de estas estrellitas tengo que meter para que el número de posibilidades se reduzca. Si yo solo tengo 1 o 2, ¿cuántos cuadrados latinos pueden salir con entradas 1 o 2 acá? Un montón, ¿no? ¿No? Miren estos números. O si solo tengo este pedazo de la matriz, ¿cuántos cuadrados latinos pueden salir solamente con 3 y 2? Y el resto, imagínenselo con estrellitas. Es un montón, ¿no? Computacionalmente es muy complicado ponerse a generar todos los cuadrados latinos que tengan 3 y 2 acá y probar cada una de esos como una clave. Se nos va la vida ahí. En cambio, si Pedro tiene estos dos y Juan tiene estos dos y si yo tengo este, pues nos sentamos los tres y ya es más fácil llenar las estrellitas de acá. ¿Listo? Eso es lo que hay detrás de este método. Un esquema para saber cómo tengo yo que entregarle los pedacitos a cada uno de los participantes y la estrategia de cómo los participantes tienen que ponerse de acuerdo, porque si solo Pedro y Juan se pusieran de acuerdo, de pronto pueden haber todavía muchas posibilidades al quitar este de acá. ¿Listo? ¿Lo ven más o menos? ¿Lo entienden? Ah, claro, aquí hay muchas más cosas, pero no vamos a ver el Más o detalle de menos. esto. ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces, el asunto tiene muchas implicaciones para lo que nosotros hacemos en computación. Acá estamos haciendo secret sharing, compartiendo secretos, y básicamente la idea de compartir secretos es la idea de tener un método que computacionalmente o forzar a que alguien que quiera encontrar el secreto tenga que hacer muchas operaciones, tenga que hacer muchos cómputos y se vaya a desgastar haciendo eso y pues preferible aburrirse, preferible, digamos que no aburrirse, sino no va a gastar tanto tiempo haciéndolo, entonces no se va a desgastar. Esa es la misma idea detrás de la criptografía y detrás de estos protocolos para romper claves. Digamos que la idea central de eso es darle un problema a alguien que sea lo suficientemente aburrido y largo como para que diga, ah, eso no vale la pena buscar entre toda esta cantidad de números como para ver cuál será la clave. ¿Listo? Aquí dice que la solución sería mejor llamar a las personas que tienen los números. Claro, pues digamos que ese sería el asunto, pero este tiene su punto como bonito, ¿no? Si yo tengo problemas que sean difíciles de resolver computacionalmente, generalmente uno piensa, ay, los problemas difíciles de resolver computacionalmente, qué dolor de cabeza, P versus NP. Pero pues también tienen su lado bonito, ¿no? Y su lado bonito es que con eso nosotros podemos diseñar procesos computacionales donde la contraparte, donde esa habilidad en teoría de los algoritmos o de los problemas pueda ser explotada como una virtud, porque la contraparte no lo va a poder resolver tan fácil. ¿Listo? Y en eso se basan todas las estrategias de seguridad informática, en que el que está al otro lado tratando de robar los datos a uno o de penetrar su sistema, pues le quede difícil hacerlo o se aburra o se demore mucho tiempo haciéndolo. Entonces, ese tipo de problemas son problemas que ilustran ese tipo de cosas, ¿no? Problemas donde los números crecen así tan grande y tan rápido que ya uno dice, yo no me voy a desgastar buscando una clave ahí. Listo. Eso era lo que tenía para contarles. Ya la siguiente clase, ya ahorita yo les dejo, seguramente a final de esta semana, vayan haciendo los ejercicios que están ahí, que son sencillitos. Yo les digo cuáles hagan y listo. Listo. Preguntas. Profe, ¿dónde están los ejercicios? En las notas. En las notas que estamos siguiendo. No sé si las han visto, pero aquí hay unas notas. Y aquí en las notas de teoría de grupos están los ejercicios, mire. Aquí estamos, yo lo que hago es como ir cubriendo las notas y aquí están algunos ejercicios que pueden ir haciendo, ¿no? Son cosas sencillitas. Por ejemplo, este seguramente lo voy a poner, este creo que sí. Vayan haciéndolos, mejor dicho. Yo les digo cuáles les Vale, voy a pedir. gracias. Listo. ¿Más preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta en cuanto a la propiedad de cerradura. Y es que de pronto no es eso redundante, ya que la misma definición de operación binaria dice que es una operación que va desde G cruz G y termina en G, o sea, en el mismo conjunto. Entonces, Sí. Si lo definimos así,
¿Qué comparto en el Classroom? A ver, si lo definimos así, si definimos operación binaria como una operación con cerradura, sí, ya es redundante, tiene razón. O sea, lo importante es que se quede adentro. Digamos que eso es el espíritu. Pero usted tiene razón, probablemente eso sería redundante. El link del drive. ¿Cuál drive? Ah, este. Listo, ya lo comparto. Listo, más preguntas. Ay, ¿qué se hizo? ¿La clase se grabó? Sí. Sí, yo creo que sí. Pues yo la puse a grabar, esperemos a que se haya grabado. Listo. Y, no todo, y hay una vía más allá del RSA, ¿no? Aunque nosotros vamos a hacer RSA, pero pues como ustedes son creativos, pueden diseñar después sus propias estructuras para seguridad en la URSS. Listo. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. El video de esta clase ya se subió. Yo se los envié. Del día de hoy ya se subió. Mejor dicho, ya está ahí, ¿no? No sé si alguien ya lo vio. O sea, ¿Su merced ya subió los videos? sí, los de los dos de la Solamente clase de vi esta vi semana. uno. Ay, sí, aquí están. Ya se los pongo también. Sí, la última clase ya No, está. no, Bueno, ya se no he los subo. revisado. No, no. Sí, ya se los subo porque no les avisé. Pero, Ah, es que el último lo subió, señor, no lo escuché. el último lo subió ayer. Sí, mira, alguien ya los vio. Teoría de grupos 4. El orden de un Uy, sí, elemento. Ah, vale, listo. Listo. Listo, gracias. Listo. Sí, donde se habla de cuadrados latinos. Sí, sí, sí. Ahí está ya la lista. Profe, una pregunta. Dígame, Camilo. La clase que tuvimos hoy sobre esta teoría de cuadrados y más, ¿lo va a subir también o...? Sí, sí, aquí lo estoy grabando. Ahorita lo subo. Vale. Listo. Gracias. Bueno, a ustedes. Listo. Entonces dejemos por ahí hoy y muchas gracias. Miren esas cosas que son como interesantes, ¿no? Uno tiene que botarle tiempo a esto ahorita porque después se vuelven ingenieros de muchas responsabilidades y ya no tienen tiempo de mirar cosas en Wikipedia. Bueno, gracias. Saludos. Chao. Se cuidan. Claro, profe, gracias.